¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Eice Chacón les saluda. Los invito también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Usted las observa en este momento en pantalla. Ahora los invito también a ver nuestros titulares. El juez Giancarlo el artículo número 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada se encuentra derogado desde el 30 de octubre del año 2019 por un error legislativo. Esto debido a que la Ley de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado del año 2017 derogó ese y otros artículos de la antigua ley del 2009. Los abogados de los imputados en el caso Cochinilla y Diamante cuestionan la declaratoria de crimen organizado en esos casos y las diligencias realizadas bajo esa calificación legal. Nosotros creemos que sí se lo debería traer abajo. Vamos a ver, es un tema muy serio. La defensa lo había planteado desde hace varios meses, que el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado, que es la norma habilitante, que es la norma que le da competencia a los jueces para poder aplicar esa normativa, había quedado derogada desde el 13 de octubre del año 2019 y quedó derogada tal y como lo aceptó el juez en la resolución. Precisamente podríamos decir un error legislativo, podríamos decir que simplemente atraso en la promulgación de una ley, pero la realidad es que a partir del 13 de octubre del 2019 entró a regir por 16 días la ley de creación de los tribunales contra la delincuencia organizada, y en esa ley, en el artículo 19, se derogaban el artículo 2, 3, 6, 7 y 9 de la ley de crimen organizado. Es por esa razón que será una audiencia donde el Tribunal Penal de Hacienda deberá resolver si esa resolución afecta algunos procesos de investigación, como por ejemplo la intervención telefónica, porque son posteriores a la derogación de la norma. Bueno, en primera instancia, lo que es satisfactorio es que el juzgado penal, de forma correcta, establece algo que es evidente, que el artículo 2, 6, 7 y 9 de la ley de crimen organizado están derogados. Eso tiene incidencia tanto en el tema de prescripción, tanto en el tema de los plazos de prisión preventiva, como también tiene incidencia en el tema de intervenciones telefónicas. Yo particularmente respeto mucho la decisión que tomó el juez, pero la recurrí. La recurrí de forma parcial porque él comete un error que es insuperable, que es el tema de señalar que el artículo 15 de la Ley de Crimen Organizado, que permite la intervención telefónica en los delitos de carácter funcional, se aplica de forma independiente y autónoma de el artículo 2 derogado. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sostiene que desde el 16 de enero anterior el Juzgado Penal de Hacienda ratificó la legalidad de todas las actuaciones realizadas en el caso Cochinilla. En ese sentido, es inexacto indicar que ese órgano derogó el artículo 2 de la Ley contra el Crimen Organizado, puesto que inclusive el juzgado rechazó la actividad procesal defectuosa planteada por la defensa técnica, indicando que las actuaciones en el caso 19-00025-1218-PE fueron realizadas apegadas a derecho, respetando la normativa nacional y el principio de legalidad. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también señaló que ante la resolución del juzgador no se afectó el caso Cochinilla y no ordena la anulación de ninguna prueba. Se considera que el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada se encuentra derogado por un error legislativo. A pesar de ello, esa derogatoria no produjo efectos en el denominado caso Cochinilla. En el tanto, la declaratoria de crimen organizado se realizó con anterioridad a esa derogatoria. La resolución dictada por este juzgado penal no ordena la anulación de ninguna prueba, ni considera que haya existido ninguna nulidad dentro de este proceso penal. El artículo número 2 de la ley del 2009 en contra del crimen organizado y que fue derogado le daba la competencia a cualquier juez para declarar un caso como crimen organizado, y con la nueva ley del 2017 solo lo podrán realizar los jueces exclusivos de la Jurisdicción Especial contra el Crimen Organizado.
Esta información correspondía a que un error legislativo podría traer abajo la declaración de crimen organizado en los casos de presunta corrupción llamados Cochinilla y Diamante. Los abogados sostienen que la derogación del artículo 2 sobre la ley de crimen organizado impide su uso desde el 30 de octubre del año 2019. Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda y la Fiscalía aseguran que los procesos se hicieron legalmente y que la derogación no causa la anulación de la prueba o del caso. Y en otras informaciones, luego de conocer los resultados de la primera ronda electoral, ambos candidatos presidenciales se han mantenido muy cautos y con pocas actividades. ¿A qué se refiere esto? Nuestro compañero David Roversi habló con algunos especialistas que nos explican la situación. El pasado 6 de febrero se vivió la primera parte de la contienda electoral, donde salieron victoriosos el representante del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, con un 27.26% de los votos a favor, seguido del candidato Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático, quien obtuvo el 16.70% de los votos, según los datos suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, pasado ese día, la campaña electoral parece haber entrado en un impasse, pues hemos dejado de ver anuncios en televisión, radio y solo se mantienen vigentes algunas publicaciones en redes sociales y las vallas que vemos en carretera. Adherido a esto, los dos candidatos han dado pocos anuncios y prácticamente ninguna actividad partidaria. En el caso de Figueres, presentó un movimiento en su jefatura de campaña y una reunión que sostuvo con la nueva fracción verde y blanca, mientras que Chávez también anunció un reacomodo en la misma jefatura de campaña y mencionó la incorporación de la ex candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana, a su movimiento. Pero es normal que estén tan calmas las aguas después de una primera etapa bastante disputada. Parece un fenómeno normal, entendiendo que hay un lapso muy grande entre una primera ronda y una segunda vuelta. Y además de que creo que toda campaña entra en un proceso de reflexión, de intentar realizar ajustes, de evaluación para ver qué se puede mejorar de cara a una segunda vuelta. Y eso también implica temas administrativos de los comandos de campaña. Me refiero a revisión de contratos existentes, al tema de finalización de contratos por parte de algunos proveedores. Se le suma que se está intentando definir a ver cuáles serán las posturas o las narrativas a intentar posicionar para esta segunda ronda. Es una interpretación que se puede hacer de este fenómeno o de esta situación, es que probablemente las campañas de los candidatos estén reservándose, como saben que tienen un periodo tan excepcionalmente largo y extenso temporalmente, reservar al candidato para darle toda la visibilidad necesaria ya lo más cercano a los momentos en los cuales la gente tiende a decidir su voto. Los especialistas aseguran que esta segunda ronda podría ser mucho más agresiva y además que ambos candidatos están buscando en este momento no desgastar su imagen antes de tiempo. Por el lado de don José María, sí hemos visto que él desde la primera ronda ha intentado de manera muy notoria evitar los ataques personales, precisamente porque, por lo que sabemos, los adversarios de don José María tienden a sacar y a presentar en su discurso aspectos varios de su historial, tanto de gobierno como fuera de gobierno. Y por el lado de don Rodrigo, también evitar el posible desgaste, sobre todo por publicaciones que se han dado en los últimos días, tendientes más a su vida personal, como estamos hablando. Entonces sí, son estrategias que pueden estar pensando las campañas de ambos candidatos. Como digo, todavía en la segunda ronda es relativamente temprano, y probablemente veremos que en las próximas semanas esto ya podrá tener algún tipo de modificación. Aunque sí creo que probablemente el ataque, la beligerancia, pues sí vaya a subir de tono, inclusive más de lo que tuvimos en una primera ronda, porque recordemos que en una primera ronda la mayoría de los candidatos, no todos, fueron cautos, entendiendo que venía una segunda ronda donde sería clave poder conseguir aliados. Ahora no, ahora es prácticamente pues una campaña todavía más fuerte, en razón de que quien se logra hacer con esta segunda vuelta pues terminará electo como presidente de la República.
La elección presidencial se estará viviendo en nuestro país el próximo 3 de abril. Un documento elaborado por la Auditoría de la Municipalidad de San José muestra posibles delitos de gestión de obra pública, por lo que ellos mismos aseguran que irán a la Fiscalía General de la República para exponer este caso. El auditor de la Municipalidad de San José, Israel Barrantes, se presentó a rendir cuentas y esclarecer una serie de cuestionamientos que mantenían los diputados que integran la comisión especial que investigan los presuntos actos de corrupción en el desarrollo de obras viales cantonales en el contexto del denominado caso Diamante. Durante la comparecencia, Barrantes hizo referencia a un informe de fiscalización que presentaron el martes anterior al Consejo Municipal de San José. En este documento, el auditor del municipio josefino advirtió numerosas deficiencias en el manejo y la gestión de contratos. Veamos algunos de los principales hallazgos. El incumplimiento normativo en los procedimientos de contratación, donde al menos 10 licitaciones fueron identificadas con fallas al reglamento a la ley de contratación administrativa. Además, unilateralmente se dio una modificación a un contrato de MECO y se adicionó la adquisición de mezcla asfáltica sin una justificación clara y con conocimiento de que se vencía el contrato original. Además, indica el documento que hay una desaparición de un expediente del año 2014 que refiere a una licitación adjudicada a la constructora MECO S.A. y se desconoce el paradero del mismo en la actualidad. También señala que no se presentaron los informes técnicos para aprobar prórrogas de procedimiento. Además, la sección de construcción de vías y maquinaria desde el año 2018 presupuestó recursos y realizó una ejecución tan solo parcial. Pérdida de expedientes y algunas situaciones ahí que a nuestro juicio, de acuerdo a la valoración que en este momento nos encontramos realizando, podrían ser por lo menos tienen indicios de delitos funcionales, ¿verdad? Es una situación que en este momento estamos valorando y es muy posiblemente, señor diputado, que vayamos a tener que testimoniar piezas al Ministerio Público por eso. Que ya giré una instrucción, en este caso que me acompaña el licenciado Marvin Torres, que es el asesor legal de la auditoría y es el encargado del área legal y el área de denuncias e investigaciones preliminares de la auditoría. Ya le giré una instrucción esta misma semana para que testimoniemos piezas al Ministerio Público, porque le repito, estamos presumiendo la ocurrencia de varios delitos de varios delitos funcionales, ¿verdad? Además, el funcionario señaló también una serie de problemas en la subejecución de algunas de las obras que se dieron a MECO. Dentro de los hallazgos más importantes y que llevan recomendaciones dirigidas hacia la alcaldía, se determinó la falta de motivación del acto de inicio de la contratación, que es precisamente el que tiene que dar origen a toda contratación administrativa, como le contesté hace un momento a la señora diputada anteriormente, que es el acto motivado por medio del cual se genera la solicitud de contratación, ¿verdad? Después se determinó, por ejemplo, una subejecución presupuestaria muy importante en materia de obra pública, ejecuciones solamente de un 20 o de un 41% en materia de estas mismas contrataciones que se habían realizado de un periodo a otro, ¿verdad? El documento también trae como ejemplo que la constructora MECO efectuó 4 facturas por más de 190 millones de colones con fechas anteriores a que el municipio emitiera órdenes de compra. En la comisión que estudia el caso Diamante estará compareciendo el próximo martes el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien actualmente se encuentra suspendido de sus labores por este caso. La Fiscalía General de la República formuló ante la Sala Tercera la solicitud de desestimación en la causa donde se investiga al presidente de la República, Carlos Alvarado, por un viaje familiar realizado a Punta Islita en agosto del 2020. Según manifestó la defensa pública del mandatario, el Ministerio Público concluyó que cada uno de los rubros de estancia, alimentación y traslado fueron pagados por Alvarado. El abogado defensor del presidente de la República manifestó satisfacción, ya que según argumentó, la denuncia era infundada y siempre se actuó apegado a las normas éticas y legales. El Ministerio Público formuló solicitud de desestimación en la causa
en que investigaba al señor presidente por su viaje familiar realizado en agosto del año 2020 a Punta Islita. El ministerio concluyó y verificó que cada uno de los rubros de estancia, alimentación y traslado fueron pagados por el señor presidente y su familia. Este viaje familiar de un fin de semana nunca significó un delito y desde el principio lo advertimos de que aquí no existía delito y que cada uno de los rubros que involucró este viaje familiar fueron debidamente cancelados por el señor presidente. 7:15 p.m. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Pese a que el Ministerio Público tiene 6 meses de no contar con un jerarca en propiedad, el proceso para elegir al sucesor de Emilia Navas aún está lejos de concluir. Esto se lo mostramos en la última entrega del reportaje de la periodista Catherine Chávez. Ya regresamos. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Las formas de expresión de músicos, poetas, malabaristas, escritores y actores, entre otros artistas urbanos, cuyo escenario se encuentra en las calles de Aguascalientes, México. Arte Esquina con los viernes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La caída de Tenochtitlan y Tlatelolco abrió la historia moderna de Occidente. Su registro tiene el doble filo de la épica y la tragedia. Y más cortantes, nos rozan los filos del arma blanca de la ficción y de la ideología, desde tiempos de la conquista hasta el día de hoy. Grandeza de México. Este sábado, a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Audiovisuales UNED presenta Semillas Criollas, Personas Libres. Las semillas debemos de tener a nosotros, por eso se deja llamar criollo, porque se conserva a través de generación en generación, desde mi abuelito, mi hijo, y siempre nosotros es comiendo y sembrando. Un documental dedicado a la libertad y a la soberanía alimenticia. Este jueves 17 de febrero, 8:30 de la noche, con repetición sábado 19 a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y riquísima. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Consultas y denuncias 1147-8989. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7:19 p.m. repasamos en pantalla cómo cierra la compra y venta del dólar para este jueves según el Banco Central de Costa Rica. La compra 637 colones con 0 céntimos y la venta 642 colones con 77 céntimos. Está presentando un leve respiro esta moneda extranjera. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Una buena selección del fiscal general es importante por muchas razones. Sin embargo, la principal es que será la persona que definirá la persecución criminal del país. Esto incide en cuáles delitos se perseguirán con menor fuerza y con mayor fuerza, y también el cómo se hará.
En la última entrega de este reportaje de nuestra compañera Catherine Chávez abordaremos el peso real que tiene esta figura dentro del sistema democrático. Precisamente está con nosotros Catherine para presentarnos esta última entrega, Catherine, y también las conclusiones de este trabajo de investigación que usted ha venido realizando. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel, y a todos los que nos ven. El fiscal general no solo define la persecución criminal, sino que también decide cómo se administrará todo a lo interno, sin tener que dar ni tan siquiera una explicación a nadie. Es por ello que incluso hay quienes lo llaman el todopoderoso. Según actores de la materia, esa concentración absoluta de poder hay que cambiarla, ya que una institución de este calibre no puede depender de una sola cabeza. La importancia de la buena elección del próximo fiscal general no solo radica en que será la persona que establecerá el norte de las investigaciones de los casos de mega corrupción ventilados en los últimos años. Una adecuada elección también es necesaria porque la cabeza del Ministerio Público es quien maneja de pies a cabeza todo lo que ocurre a lo interno, principalmente la política de persecución criminal del país. Es decir, el fiscal general decide qué delitos tienen prioridad y el cómo se persiguen esos ilícitos, sin tener que dar a nadie ni tan siquiera un porqué. En efecto, Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, describió que los alcances del fiscal general son absolutos y, ¿por qué no?, hasta peligrosos. La Fiscalía General tiene la potestad de dictar las políticas que le van a decir qué casos entran y qué casos no entran, o cómo se administra esa institución. Imagínense que la persona que está en la Fiscalía General puede reorganizar todo el Ministerio Público. Puede decir, mire, sabe que ya no quiero Fiscalía Ambiental, la eliminamos. Ahora vamos a crear otra cosa. Tiene esa potestad. Inclusive es tal el poder que tiene el fiscal general que decide, por ejemplo, si consulta o no al Consejo Fiscal para tomarle criterio en alguna decisión importante. Es decir, no existe la manera de hacer un contrapeso a lo interno, según detalló Villarreal. Con ella coincide el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien califica al jerarca de la Fiscalía como una especie de todopoderoso, ya que es la cabeza de una institución sumamente verticalizada. Que es una condición en la que el fiscal concentra todas las potestades básicas, tanto la acusatoria como el principio de jerarquía. Por ello es que para el exmagistrado José Manuel Arroyo es tan importante que llegue alguien que no deba favores ni tenga padrinos políticos, ya que eso tiraría al piso la independencia de este órgano acusador. Lo que habría que hacer es un esfuerzo por el bien del Poder Judicial y por el bien del país de sobreponerse a esos intereses de facciones y de sectores interesados en una u otra persona para escoger a la persona idónea por encima de esos intereses. Y que no sea una persona manipulable, que no sea una persona influenciable. Yo lo he dicho de otra manera, que no sea una persona que le deba el puesto a alguien, a otra magistrado en este caso, o a un grupo de magistrados, que no se deba a ese grupo, que no le agradezca constantemente la gracia que le han hecho de nombrarlo, porque ahí sí estaríamos también en un rumbo muy peligroso. Eso sí, más allá de quien quede en ese cargo, el magistrado Fernando Cruz aseguró que, a su criterio, es una situación que se debe cambiar en un futuro cercano, ya que toda una entidad no puede ni debe depender de una sola persona. Creo que eso habría que corregirlo con el tiempo, porque a mí me parece que la institución no debe depender tanto de una sola persona. Debe tener esa concentración jerárquica, pero no debe tener la concentración tan excesiva que tiene el fiscal general en este momento, y que a mí me ha mostrado que una fiscalía con 550 fiscales
no es conveniente un Estado democrático que concentre tanto poder, el disciplinario, el de nombramiento, el de decisión, y ni siquiera tiene la obligación de consultar con un órgano colegiado. Supondría entonces que el fiscal general es como el todopoderoso. Ser fiscal general de la República no solo conlleva una gran responsabilidad, sino que también significa ocupar uno de los puestos más altos de este país. Es por ello que la transparencia y el buen tino de quienes lo escogen debe ser prioridad número 1 en este proceso. Y justamente esta tarde el Poder Judicial informó de que ya eligieron a 11 personas, 11 candidatos que van a ir como la parte de la nómina de elegibles hacia la Corte Plena, que es Hazel, la que al final de cuentas elige quién va a ser el próximo fiscal general de la República. Hasta el momento no hay una fecha establecida para que los magistrados hagan esta selección, pero es una decisión que definitivamente se debería tomar lo más pronto posible. Catherine, y comentábamos fuera de cámaras que ya son 6 meses sin que haya una persona ya en propiedad en este puesto tan importante y con tantas responsabilidades. Claro, es bastante preocupante porque además hay casos de megacorrupción que deberían ya estar un poco más encaminados, ¿verdad? Y la figura de un fiscal general en propiedad, pues evidentemente tiene un gran peso en las decisiones que se vayan a tomar posteriormente. Gracias, Catherine. Invitación para que la gente también pueda ver nuevamente los reportajes en nuestras plataformas digitales. Claro, muchísimas gracias más bien, y a todos ustedes los invitamos a que nos puedan ver estos reportajes y todos los otros que hemos hecho en nuestras diferentes plataformas digitales. Muchísimas gracias. Gracias a usted y buenas noches. Nosotros ahora cambiamos de tema porque los sindicatos de educación hicieron los primeros reclamos con el inicio del curso lectivo presencial. Uno de ellos es sobre los lineamientos que impiden mantener distanciamiento entre los estudiantes. Entre risas, lágrimas, expectativas e ilusión, más de 1.200.000 estudiantes iniciaron presencialmente este jueves 17 el curso lectivo 2022 en 5.219 escuelas y colegios de todo el país. Sin embargo, a un día de iniciado el curso lectivo, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, alertó a los padres de familia y encargados, pues considera que no se debe aumentar el número de estudiantes por aula. Esta situación provocará hacinamiento en los salones de clase. Es imposible cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. No habrá posibilidad de evitar el hacinamiento. Con los grupos grandísimos de hasta 35 estudiantes, tendremos que sentar a los muchachos en parejas prácticamente. Y es que durante la inauguración del curso lectivo que se realizó en la escuela Neftalí Villalobos en San Pablo de Heredia, el ministro de Educación Pública dijo que una resolución modifica los rangos de matrícula con el fin de optimizar los recursos de la institución, ya que aumentaron el número de alumnos en las aulas. Como administración siempre estamos obligados a buscar hacer el mejor uso posible de los recursos. Sin embargo, los sindicatos del Magisterio Nacional han manifestado alguna preocupación sobre algunos de los puntos de esta resolución y como siempre estamos en la mayor apertura de dialogar y de buscar acuerdos. El Ministerio de Educación ha establecido un plan integral de recuperación. Ese plan ya fue puesto a consulta y entes como el Estado de la Educación, entre otros, lo han revisado, también han dado sus puntos y ese plan está a punto para ser implementado, para fortalecer la educación de nuestros niños y niñas. Por otro lado, con respecto a la información que brindó el jerarca de Educación Pública, Steven González, de que ubicaron más estudiantes en las aulas, el sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, alertó a los padres de familia y encargados,
pues consideran que esta medida produce hacinamiento en las aulas y afecta el distanciamiento. Hemos desarrollado una campaña para brindar algunas recomendaciones puntuales para este ingreso, ¿verdad?, presencial al curso lectivo 2022. La idea es, desde el marco de la disciplina de la orientación, poder brindar recomendaciones puntuales y sobre todo brindar el realce importante que tiene la labor de la persona profesional en orientación en el marco, ¿verdad?, del ciclo lectivo. Las personas adolescentes están atravesando una fase donde la autoestima es fundamental en su desarrollo. Hablando de la autoestima, nos referimos a un tema importante que es la autoimagen y la autoconfianza. Al estar 2 años fuera de la presencialidad, resulta que esa autoconfianza puede verse afectada. Este jueves 17 de octubre, al parecer, se inició con problemas en la escuela Otto Juve en La Uruca, pues muchos niños que matricularon no estaban en las listas. Estamos viendo que hay mucho aforo y esperemos que eso no vaya a afectar mucho, porque como esto, digamos, lo que va a la pandemia en aumento, esperemos que eso no vaya a ser no los vaya a afectar en el ciclo escolar a los niños. Lo único que sé que los niños ya estaban matriculados y ahorita hay un despelote. No se entiende que no los quieren recibir, dice. ¿Ves? Porque dice que ya no hay campo, pero ellos ya estaban matriculados. El cronograma del MEP muestra que el curso lectivo tendrá vacaciones de medio periodo del 4 al 15 de julio y culminará el 22 de diciembre. Además, este 2022 colaborarán 67.549 docentes y 18.334 administrativos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció durante la inauguración del curso lectivo 2022 que levantará la restricción vehicular sanitaria en las próximas semanas. El fin de las medidas sanitarias se da con la intención de regresar a la normalidad, además por el avance en el proceso de vacunación contra la COVID-19 y porque hay menos personas contagiadas, según las estadísticas del Ministerio de Salud. En el caso de la eliminación de las mascarillas, Alvarado afirmó que la decisión quedará en manos de los técnicos profesionales. Asimismo, para el mandatario, la pretensión de los diputados de eliminar de la ley la restricción vehicular por completo no es conveniente para el país. Todo apunta a que van a ser levantadas, por lo menos en algunas semanas, sí, durante nuestro gobierno. Todo señala en eso, que durante nuestro gobierno las medidas van a ser levantadas. Todo apunta a ello. Sobre el tema del proyecto de ley, vean, aquí hay un tema que trasciende el tema particular de una restricción, que esa es una herramienta en el marco de las emergencias, y no una emergencia singular, sino de las emergencias. Quitar esa herramienta para otra emergencia puede ser contraproducente, y no ya no para nuestro gobierno, sino para otro. Vamos a cambiar de tema. Al menos 500 privados de libertad de 2 cárceles en San Rafael de Alajuela se mantienen en huelga de hambre desde ayer miércoles. El periodista Andrés Ortiz nos presenta el siguiente reporte. Esta huelga de hambre que realizan algunos privados de libertad se efectúa desde el día de ayer y de acuerdo con la información que hemos recibido, se encuentran privados de libertad de la cárcel Nueva Terrazas y también de la cárcel Esvirilla, la Gerardo Rodríguez, ambas en San Rafael de Alajuela. Lo que ellos manifiestan, y de acuerdo con lo conversado propiamente con 2 privados de libertad, es que se instale nuevamente la visita íntima, y es por eso que se mantendrán en esta huelga de hambre. El motivo únicamente sería visita conyugal y restauración de visita general. Eso en el caso de Terrazas, ¿cierto? Eso es en el caso al sistema penitenciario completo, de todos los privados de libertad, sean hombres, mujeres o homosexuales, todo, que tengan derecho a visita conyugal, todos, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿cuántos en este momento se mantienen en la huelga de hambre? Solo en Terrazas ahorita tenemos como 400 personas, ¿verdad? En Terrazas. Que está confirmada, digamos, a nivel de nosotros, ¿verdad? Que hasta donde podamos tener comunicación nosotros, ¿verdad? Claro. A pesar de que ellos dicen que son 90 personas, de que son 42, eso es falso, porque ya son varios pabellones y un pabellón mínimo tiene 50 personas. Y ahorita vemos aproximadamente 3 pabellones, el cual se quiere unir más porque ya es demasiado, ¿verdad? Ya son más de 2 años
independientemente de estar en este problema, ya todos tenemos casi las 3 vacunas, nuestras familias también. Estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar, porque todos lo están habilitando, tanto bares, restaurantes, escuelas, autobuses, y entonces ya, y queremos que las cosas sean a lo sociable, porque ya, y si no, también se les puede salir de controles, porque ya es mucho tiempo, ¿verdad? Ellos son 2 privados de libertad que llevan 2 días en huelga de hambre. Uno se encuentra recluido en la cárcel Terrazas y otro en la Gerardo Rodríguez en San Rafael de Alajuela. Ambos hablaron con 13 Costa Rica Noticias. De acuerdo con la versión de ellos, son al menos 400 privados de libertad en Terrazas y 200 en la Gerardo Rodríguez que se mantienen en huelga, principalmente porque desde el inicio de la pandemia no les permiten tener visita íntima. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, aseguró que están realizando un protocolo para que se pueda permitir nuevamente esa visita. Y se les ha explicado que la institución ha venido trabajando en relación con la preparación de esta reapertura, que se va a dar en el momento en que las condiciones epidemiológicas y las condiciones operativas de la institución lo permitan. Son 2 cosas que tienen que confluir, tanto que la situación de la pandemia abra la posibilidad, y con esto lo estaríamos conversando con el Ministerio de Salud, como que podamos restablecer los espacios de visita íntima justamente que han sido utilizados para el aislamiento durante el tiempo de pandemia. Esta información se les ha proporcionado. El plan a nivel borrador ha sido ya preparado desde el año 2021 y estamos esperando este momento de estas 2 circunstancias. Aunque los mismos privados de libertad sostienen que la manifestación es y será pacífica, el sindicato de la Policía Penitenciaria señaló la tarde de este jueves que hay preocupación dentro del cuerpo policial por el riesgo de que esto detone a situaciones violentas. Y evidentemente cualquier situación como esta pone muy tensa a la Policía Penitenciaria, y a nosotros y a ellos nos preocupa que el asunto se vaya a salir de las manos. Es decir, se dice que es una protesta pacífica, pero no sabemos en qué momento esa protesta pacífica, ante la negativa de las autoridades a escuchar y a resolver las demandas de la población privada de libertad, puede convertirse, puede generar algún tipo de conflicto violento, donde los compañeros y las compañeras se vean su vida y su integridad física en peligro, ¿verdad? Los privados de libertad reclaman además para que se les permita aumentar la cantidad de personas que pueden visitarlos, ya que desde el reinicio de la visita general solo les permiten una persona y una vez al mes. De acuerdo con la información suministrada y la información que recibimos propiamente de los privados de libertad con quien conversamos, podrían sumarse otras personas de otras cárceles a esta huelga de hambre que se efectúa desde el día de ayer. El principal objetivo de ellos es que se habilite nuevamente la visita íntima y en las próximas horas podrían unirse más personas. Le informó Andrés Ortiz con el trabajo en cámara de Gerardo Lizardo. El presidente de la República defiende a Recope y afirma que un posible cierre de esta institución no impactaría en el precio de los combustibles. Afirmó que el alto costo de las gasolinas se debe a los precios internacionales del crudo y del dólar. Este jueves el presidente de la República se refirió al incremento en el precio de los combustibles en el país. El mandatario manifestó que a pesar de los planes que tienen los candidatos a la presidencia con el futuro de Recope, es poco lo que la refinadora costarricense de petróleo puede hacer ante el alza en las gasolinas. Alvarado argumentó que un eventual cierre de Recope no significaría precios bajos en los combustibles y agregó que el principal factor para el incremento en las tarifas se debe al precio en el mercado internacional y no al gobierno. El precio del combustible no lo fija Recope, no lo fija el presidente, eso lo fija el mercado internacional. Incluso se puede cerrar Recope, vender Recope, regalar Recope, que el precio internacional lo va a seguir fijando el mercado internacional. Podemos quitar los impuestos también, pero no financiaríamos, no tendríamos carreteras. Entonces las molestias no serían por el precio de la gasolina, sino por los huecos. Y perderíamos nuestra protección ambiental de los bosques, que es
de los principales atractivos del país. Escenarios como la pandemia, el aumento en el tipo de cambio, el conflicto entre Ucrania y Rusia han elevado el costo del petróleo. Este producto pasó de estar en $20 el precio del barril en el 2020 a superar los $95 este año. Según los expertos, se espera que en los próximos meses se llegue hasta los $125. El precio del petróleo es el más elevado desde el año 2014. La factura petrolera de Recope pasó de $1.575 millones en el 2019 a $1.594 millones en el 2021. Vimos que después de una pequeña reversión que hubo entre noviembre y diciembre, han vuelto a repuntar significativamente los precios del petróleo y básicamente hoy se encuentran ya en uno de los niveles más altos y ciertamente mucho más alto que los niveles inmediatamente anteriores a la pandemia. Habría una moderación en los precios del petróleo en el año 2023 según los mercados de futuros actuales y eso llevaría a una mejora en los términos de intercambio ligera que casi no hicieron otra cosa. El mes de marzo el país podría tener precios históricos en las gasolinas. Además, expertos afirman que debido al contexto mundial se espera que los combustibles sigan en aumento en los próximos meses y que llegue a los 900 colones. 7:41 p.m. Vamos a una pausa comercial. Al volver le contamos que el terremoto registrado en Guatemala la madrugada del miércoles dejó hasta el momento un saldo de 3 personas fallecidas. Los detalles de estas y otras noticias del mundo al regresar. Un espacio para diferentes manifestaciones del arte, sus diferentes disciplinas y espectáculos clásicos y contemporáneos. Arte 13, los domingos a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Una voz que entona un Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Diversas coreografías, sus bailarines y coreógrafos. Todo el talento de la danza moderna, clásica y ballet, véalo en Festival Estrena Danza 2021. Los domingos a las 12 mediodía, en 13, Costa Rica Televisión. Si no sabe cuándo es momento de trasplantar sus matas, no se preocupe, porque en Café Nacional se lo contaremos este viernes. Le ofreceremos algunas propuestas de turismo para que disfrute de este verano, por lo que le invitamos a acompañarnos este viernes 10:30 de la mañana. Síganos además en nuestro canal de YouTube, donde encontrará todas las entrevistas. Una voz que entona un canto libre y la esperanza. En las noticias del mundo, 3 personas fallecidas y miles de damnificados es el saldo que dejó hasta el momento un fuerte sismo que se registró la madrugada del miércoles en Guatemala. Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió Guatemala este miércoles 16 de febrero, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala estima que el suceso deja 3 muertos y decenas de miles de afectados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, el temblor ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, hora local, y se sintió en todo el territorio guatemalteco. También se percibió en El Salvador y en México. Y los daños son, le podríamos decir, leves comparados con la magnitud de 6.2. Tuvimos una suerte que fue profundo el sismo. El epicentro del terremoto fue en la costa del Pacífico, a menos de 100 kilómetros de Ciudad de Guatemala. La población aún recuerda el gran terremoto de magnitud 7,5 que en el 76 azotó la nación. Pánico porque yo ya viví un terremoto, entonces yo pensaba que iba a ser lo mismo, ¿verdad? Donde yo vivía anteriormente, cuando fue el primer terremoto del 76, nos quedamos sin casa. Debido a su posición geográfica, Guatemala es un país muy sísmico. Solamente el año pasado registró un total de 125 temblores.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a las puertas de la extradición. El proceso para resolver la solicitud de extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comenzará el 16 de marzo. Esposado de pies y manos, el exmandatario compareció el miércoles ante un juez en Tegucigalpa para escuchar los cargos en su contra presentados por Estados Unidos, entre ellos narcotráfico y delitos con armas de fuego. Tras permanecer 8 años en la jefatura del Estado, Hernández dejó el cargo el pasado 27 de enero, quedándose sin la inmunidad presidencial. Aunque cientos de simpatizantes han criticado su detención, lo cierto es que no fue ninguna sorpresa, ya que su nombre apareció en varios juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, donde su hermano cumple una condena a cadena perpetua por narcotráfico desde hace casi un año. La tragedia que mantiene en emergencia a la ciudad imperial de Petrópolis en Río de Janeiro provocó la muerte de al menos 104 personas. Además, los cuerpos de socorro siguen en la búsqueda de unas 30 personas que se mantienen como desaparecidas. Continúa la desesperada búsqueda de desaparecidos en Brasil tras las torrenciales